una bendición nuevamente podernos conectar y estudiar un poco las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar en esta noche con el estudio que empezamos ya aproximadamente sería 4 miércoles sobre los roles matrimoniales. En los estudios pasados había hecho énfasis yo acerca de algo, y es sobre la gracia salvadora y la gracia santificadora. No hay mejor lugar para poder vivir la gracia santificadora que el matrimonio. Creo que de hecho es el primer lugar donde podemos nosotros vivir esa gracia santificadora, esa gracia o esa santificación o esa vida práctica cristiana. El apóstol Pablo lo dice allí en el capítulo 5 de Efesios, el versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y creo que empecé la semana pasada hablando acerca del rol de la mujer, partiendo desde este pasaje. Luego allí empezamos a desarrollar, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 7, y luego Efesios, volcamos a Efesios capítulo 5, versículo 22 y versículo número 23. Permítanme decirles algo a ustedes al respecto. Cuando nosotros miramos este pasaje específicamente, quiero que vayan a Efesios capítulo 5, el versículo 33. El apóstol Pablo lo que quiere darle al matrimonio es una identidad, a los hombres y a las mujeres también. Hay enemigos que merodean en la vida familiar. En la vida familiar está el mundo, está el pecado y el diablo. Incluso en el capítulo 6, el apóstol Pablo da un espacio para hablar sobre la importancia que debemos nosotros, permítame un momentico, la importancia que nosotros le debemos dar al matrimonio. Y también cómo poder vencer estos enemigos en el matrimonio. Uno de ellos es el diablo, y nos manda a nosotros a vestirnos con toda la armadura de Dios para que podamos librarnos contra las acechanzas del diablo. Recordando lo que dice Pablo en este pasaje, el apóstol Pablo hace énfasis específicamente que la lucha de manera directa no es contra carne y sangre, sino está también enfocada en el mundo espiritual. Eso no quiere decir que Pablo está expresando que nosotros no tenemos responsabilidades de vivir una vida piadosa. Satanás quiere destruir nuestro hogar. De hecho, Satanás destruyó el primer hogar. Aquí en el libro de Génesis lo podemos observar. Quiero volcar sus pensamientos y sus ojos y su corazón allí a Efesios capítulo 5, el versículo 33, para que partamos esta noche desde ese pasaje. Efesios capítulo 5, el versículo número 33, que dice la palabra de Dios: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Lo decía hace un momento que lo que Pablo quiere darle es también una identidad, aunque Pablo quiere mostrar la relación que existe entre Cristo y la iglesia, ¿cierto? Y cómo funciona y debe funcionar el hogar. El hogar debe funcionar de la misma manera que funciona Cristo y la iglesia, específicamente la iglesia universal. La iglesia o los escogidos de Dios, los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo a Efesios capítulo 1, el versículo número 4. El apóstol Pablo quiere también darle esa identidad, vuelvo otra vez a repetirlo, al hombre y a la mujer. La mujer en el contexto romano tenía una gran dificultad, y es que la mujer no tenía ni voz ni voto. La mujer en el contexto grecorromano no tenía ni voz ni voto. Generalmente no tenía, en este caso, la mujer no contaba con ninguna clase de derecho. La mujer, de hecho, era menospreciada. La mujer tenía que limitarse a obedecer de manera incondicional. Y lo que Pablo quiere mostrar es que el hombre sí tiene una responsabilidad con la mujer, a diferencia del contexto en que se estaba dando esto. El hombre sí tenía una responsabilidad, y la responsabilidad era que, de acuerdo a lo que dice Efesios 5:25, debía amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y eso era un contraste con la cultura, ¿no? Eso era un contraste con la cultura. Por eso es que el hombre cristiano no debe de subyugar a su mujer así como lo hacen los paganos. Los paganos
generalmente tienen un enfoque acerca de la autoridad en el matrimonio totalmente ajena a las escrituras. Es paganizada como lo era en aquellos tiempos. Subyugaba a la mujer no podía decir absolutamente nada y la mujer era sometida, no tenía ni voz ni voto. Las mujeres en el contexto grecorromano estaban limitadas solamente a funcionar en el hogar, ellas no podían hacer otra cosa. Entonces, bajo ese orden de ideas, quisiera que siguiéramos conectándonos aquí en este estudio, en estas dos epístolas. Vamos a estar yendo a Efesios, vamos a estar yendo a Pedro, y podemos hacer algo al mirar el versículo 33 de Efesios capítulo 5, y es que Pablo resume todo lo que había dicho anteriormente, el rol del esposo y el rol de la esposa en una sola palabra: amor y respeto. El deber del hombre es amar a su esposa, el deber de la mujer es respetar a su esposo. Cuando nosotros cumplimos con ese llamado, con ese mandato de Dios, creo que vamos a tener matrimonios robustos. Una de las problemáticas que vemos nosotros hoy es que los matrimonios están debilitados porque el mundo también está dentro de los hogares del pueblo cristiano. Y aún por el pecado residual todavía tenemos conceptos equivocados respecto a cuáles son los roles. Y cuando tenemos esos conceptos equivocados respecto a cuáles son los roles, entonces distorsionamos la palabra, distorsionamos también el matrimonio y empezamos a vivir vidas con pesadumbre, con aflicción, con amargura. Los hogares son más un infierno pequeño aquí en la tierra que un cielo, como un día lo decía. Entonces es importante que tengamos presente eso, cumplamos los roles. El hombre ame a su esposa, la esposa respete a su marido. La mujer que respeta a su marido lo estará motivando continuamente a amarla. El hombre que ama a su esposa continuamente la estará motivando a respetarla. Y aquellos que están casados, es importante que tengan presente esto para que cuando se casen lo apliquen. Bueno, entonces vamos a volver otra vez a Efesios 5:33 y veamos la segunda parte. Cuando dice, por lo demás, concluyendo, dice, por lo demás, la mujer respete a su marido. Y vamos a considerar eso, el rol, la segunda parte del rol de la esposa en el hogar. Y recordemos esto que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada consideramos 5 puntos, pero yo quise, digámoslo así, unir uno de esos puntos, el punto número 4 con el punto número 3. La semana pasada, para aquellos que anotaron, planteamos el desarrollo del estudio de la siguiente manera. Partimos desde 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, estudiando sobre el rol de la esposa, y ella como esposa, su rol en el hogar es que debe tener un buen comportamiento para con su esposo. En este caso, no solamente es responsabilidad de la mujer cristiana sujetarse a esposos cristianos, sino si tienen es importante tener en cuenta, como lo decía anteriormente, que en el contexto greco-romano y específicamente allí en Pedro, en el Imperio Romano, las mujeres no solamente estaban obligadas a sujetarse a sus esposos, sino también a abrazar la religión que ellos profesaban. Entonces no era fácil la vida de hogar cuando una mujer se convertía en cristiana y su esposo seguía siendo un pagano, adorador y exaltador del emperador en aquellos tiempos. El comportamiento no era fácil. Sin embargo, Pedro manda a las mujeres a que vivan vidas piadosas, a que se sujeten a sus esposos. Ya había hablado acerca el apóstol Pedro de la importancia de sujetarse a las autoridades, de la importancia de sujetarse a los amos terrenales, y después habla de la importancia de sujetarse ¿a quién? A los esposos. Entonces una mujer cristiana debe sujetarse, si su esposo es cristiano, con mayor razón debe sujetarse a él, porque él es un hombre piadoso, un hombre que la ama como Cristo amó a la iglesia. Pero si el hombre no es un cristiano auténtico o ni siquiera lo es, la mujer también debe sujetarse, porque Pedro lo dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, ellos considerarán, como dice el versículo 2, la conducta casta y respetuosa más que las palabras. Y eso es efectivo. El testimonio de una mujer cristiana puede llevar a que un hombre pagano pueda abrazar la fe de la mujer cristiana, la fe en Cristo, la fe en Dios. Entonces, el primer punto que consideramos es que la esposa debe tener un comportamiento, un buen comportamiento para con su esposo.
La segunda consideración que hicimos es que la esposa debe tener una conducta casta para con su esposo, no solamente para con su esposo no creyente, sino para con su esposo creyente. Esto hablando nuevamente de la gracia santificadora o de la santidad o de la vida piadosa. Entonces, la esposa debe tener una conducta casta para con su esposo. En tercer lugar, también empezamos a desarrollar el punto número 3, que la esposa debe tener sujeción al liderazgo de su esposo. Y estuvimos viendo allí 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 6, que Sara llamaba a Abraham Señor como una expresión de sujeción y respeto. En Efesios capítulo 5, versículo 22, también habla de que las mujeres o las casadas deben estar sujetas a sus maridos como lo están al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, no es imposible para una mujer cristiana que se sujete a su esposo, porque ella ya primero ha dado un paso, y el paso que ha dado es que se ha sujetado a su esposo, a Cristo, como su primer esposo. Luego entonces se sujetará a su esposo. Si ha rendido su voluntad a Cristo como su Señor, no le va a quedar difícil a esta mujer piadosa sujetarse a ese hombre que es un regalo que Dios le ha dado. Por eso, relacionándolo con Efesios 5:33, habla del respeto, o sea, la sujeción y el respeto podemos decir que son palabras sinónimas. Y como lo decía, entonces hablamos sobre el respeto y la sujeción al liderazgo, y el cuarto punto que había planteado para aquellos que han anotado es que la esposa debe respetar a su marido. Entonces, sujeción y respeto son la misma situación. Y en cuarto lugar, la esposa debe ayudar, debe ser ayuda idónea para su esposo. Creo que aquí es donde vamos, no vamos a alcanzar a terminar el rol de la mujer en el hogar, pero creo que vamos a desarrollar el punto donde quedamos, que la esposa debe estar, para cumplir su rol bíblicamente, debe sujetarse o respetar el liderazgo de su esposo. Debe respetar sujetándose al liderazgo de su esposo. Volvamos nuevamente a leer los versículos 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. La sujeción no es algo que debe fatigar a una mujer piadosa. La sujeción debe ser algo continuo en la mujer piadosa. En la mujer cristiana, ella va a sujetarse continuamente a su esposo. Las casadas estén, como podemos observar, sujetas a sus propios maridos como al Señor. Luego Pablo argumenta, y perdónenme que sea reiterativo, porque lo he dicho una y otra vez, y creo que, como lo decía el Señor Jesucristo, una y otra vez debemos oír las palabras, lo que él ha dicho. Dice, ¿por qué? El versículo 23, el por qué es una argumentación. Pablo dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y aquí le está dando específicamente el lugar al hombre. Ahora, esto era muy familiar para la audiencia a la cual Pablo se dirigía, ¿no? Porque pues obviamente el hombre se tenía en demasiada, digámoslo así, en un concepto demasiado alto en el contexto grecorromano. Era un hombre autoritario. Entonces, esto era fácil asimilarlo, solamente que el versículo 25 sí no era tan fácil asimilarlo para los hombres que se habían convertido y llegaban al cristianismo, porque el hombre era cabeza, pero no se le mandaba amar a su esposa, mientras que Pablo sí dice que al hombre se le demanda amar a su esposa en el contexto cristiano. O sea, la mujer, de verdad es que en el contexto cristiano la mujer ocupa un lugar especial. La mujer en el contexto cristiano no es menospreciada, menoscabada ni aplastada, sino la mujer más bien es exaltada y le da el lugar que el mismo Señor le da a ella en las mismas escrituras. Entonces, el marido es cabeza de la mujer y dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y específicamente no está hablando de la iglesia local. El Señor está hablando, el apóstol Pablo está hablando de la iglesia universal. Sí, no hay sino una sola cabeza. Esto es una doctrina importante. Está la iglesia local, que es compuesta de todos los creyentes vivos que están aquí, que hacen parte de una iglesia en una localidad, pero está la iglesia universal. La iglesia universal es la verdadera iglesia. La iglesia universal es la iglesia por la cual Cristo murió. La iglesia universal es aquella que está segura de su salvación
es aquella que se sujeta a su única cabeza, que es Cristo, y que vive de acuerdo a lo que Cristo dice. Y la iglesia local está compuesta de esos creyentes. Entonces aquí dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, la sujeción, mis queridas hermanas y también hermanos que están aquí, la sujeción es algo que hemos de considerar siempre como cristianos. No solo es un deber impuesto para las mujeres, porque esto es algo distorsionado, esto es algo que generalmente algunas mujeres tienen equivocadamente en su cabeza. Hay algunas hermanas cristianas que tienen falsas ideas acerca de la sujeción, el respeto, la sumisión. La sumisión, ellas creen que la sumisión es única y exclusivamente para ellas, que la Biblia no manda en algunas partes, o que la Biblia no manda que los hombres también se sujeten, pero creo que es un deber universal, o digámoslo así, es un deber general, más bien, es un deber general, es un deber que es tanto para las mujeres como para los hombres. Es un principio, es algo que regula el buen funcionamiento de la sociedad. La sujeción, la anarquía es totalmente lo contrario a la sujeción. Cuando hay anarquía, hay desorden. Cuando hay anarquía, todo el mundo hace lo que bien le parece. Cuando no hay autoridad, cuando no hay alguien quien rija, todo el mundo hace lo que bien le parece. Cuando no hay un liderazgo que modele, todo el mundo hace lo que bien le parece. Y eso pasó en el tiempo de los jueces. Dice que como no había rey en Israel, todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Y así pasa en una empresa, pasa en el gobierno también, pasa también en la iglesia, y pues obviamente que también pasa en el hogar. Esa palabra que comúnmente se ha acuñado en los últimos tiempos, que es más fomentada por el movimiento del feminismo, es la mujer cabeza de hogar. Y a veces nosotros utilizamos ese término que no está considerado en las escrituras. La Biblia no enseña tal cosa como mujer cabeza de hogar. Eso es de Occidente, eso generalmente es parte de lo pagano. La Biblia habla de que un matrimonio está compuesto por un hombre y por una mujer. El hombre es el que lidera. En este caso, ya como la sociedad ha perdido tanto los valores morales, entonces ya hoy el liderazgo masculino ha desaparecido. Y generalmente, bueno, en algunos círculos, algunos han fomentado el liderazgo también femenino, tanto que hoy tenemos, por ejemplo, el caso de Bogotá, donde una mujer está ejerciendo un liderazgo, no solamente a nivel político, sino también a nivel familiar. Esta mujer no solamente es líder política, sino que también, no sé si será el esposo de otra mujer. Entonces, esa es la distorsión, eso es la corrupción y la deformación original del matrimonio y también del liderazgo. Ninguna mujer debe ejercer ese tipo de liderazgo. Entonces, hay algo importante que es fundamental que lo consideremos. La sujeción no es exclusiva de los hombres. Tampoco es algo que se impone por la sociedad. Dios impuso eso, no fue la sociedad, no fue el hombre. Dios fue el que impuso el deber de la sujeción, y es deber, es responsabilidad de nosotros los creyentes siempre hacerlo. Por ejemplo, vamos a mirar algunos pasajes. Allí volvamos nuevamente a Efesios 5:21. Veamos este pasaje. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta es una demostración, ya lo hemos visto en exposiciones, esto es una demostración de ser lleno del Espíritu Santo. Ya en el versículo 18 hasta el versículo 21 podemos ver una de las demostraciones de ser lleno del Espíritu Santo. No solamente es cantar, no solamente dar gracias a Dios, sino una de las evidencias de ser lleno del Espíritu Santo es la sujeción, el ser dóciles, es el ser sumisos. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona sumisa. La sumisión o la sujeción es una clara evidencia de que hemos sido regenerados o nacidos de nuevo, y que también nuestras pasiones o voluntades han sido rendidas a nuestro gran Dios. Pues, si nosotros vemos una mujer insubordinada en el hogar, si nosotros vemos no solamente una mujer, sino vemos también a un hombre insubordinado a sus jefes, un hombre insubordinado a las autoridades como gobernantes, presidentes, alcaldes, un hombre insubordinado también a
a los pastores de la iglesia, un hombre insubordinado entre otras cosas, a todo lo que tiene que ver autoridad. Hay gente que lo que tiene que ver con liderazgo, autoridad, le huele a azufre. Cargan el azufre dentro y no lo han notado. Siempre sesión, porque que les gusta criticar, que les gusta decir, que les gusta hacer, son anárquicos. Pues déjenme decirle que ese tipo de personas necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Con esto no estoy diciendo que posiblemente no sean cristianos, sino que no han sido llenos del Espíritu Santo. Una de las evidencias de una persona inmadura espiritualmente es que no se sujeta, que no se somete al Señor, pues por ende, no se somete al Señor, no se someterá a ningún ente humano aquí en la tierra que incluso ha sido establecido por el Señor. Entonces, aquí Pablo exhorta a su audiencia a que se someta unos a otros en el temor del Señor. Y esto lo veremos más adelante porque esto tiene un significado importante. En Romanos capítulo 13, versículo 1, también habla de la sujeción. Y quiero que me acompañen allí a Romanos capítulo 13, versículo número 1. En adelante dice Pablo en Romanos, que es la epístola de la gracia, yo lo llamaría así también. Pablo habla que aquellos que han tenido gracia, pues vuelve otra vez a hacer énfasis al sometimiento. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Luego dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y cuando habla de acarrear condenación, debe entenderse que este pasaje no está hablando de que va a perder la salvación de ninguna manera, sino que obviamente va a acarrear el juicio específicamente de la misma autoridad, porque la autoridad, el versículo 3 dice que los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Dice, ¿quieres pues no temer? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y luego el versículo 4 dice, ¿por qué servidor de Dios? Vemos nosotros algo importante en Romanos capítulo 13, es que nos dice que debemos someternos, sujetarnos a la autoridad, específicamente, digámoslo, en nuestro tiempo, de un policía, de un juez, de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, ya que estas personas han sido puestas por Dios, y resistir a la autoridad es resistir a Dios mismo. Y estos son medios de la gracia común. Hablando en términos teológicos, las autoridades civiles, gubernamentales, son medio de la gracia común. ¿Y para qué son medio de la gracia común? Pues para corregir la corrupción y castigar la maldad en este mundo caído. ¿Se imaginan ustedes donde no hubiesen autoridades establecidas para que controlaran la maldad? Si aún así con la autoridad se violan las leyes, ¿cómo sería sin autoridad, sin quien nos rija, sin quien nos mande? Todos seríamos autoridad. Entonces, la autoridad no solamente es para la sujeción, perdón, no solamente es para las mujeres, es para todos. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14, también dice el apóstol Pedro, de la misma manera que Pablo, sobre la importancia de sujetarse a las autoridades y de honrar al rey. Ahora, entonces podemos ver en el 13, sobre los magistrados políticos, habla del sometimiento mutuo entre creyentes. Y luego en Hebreos 13, 17 también dice que debemos sujetarnos a los pastores. Allí podemos ir a las escrituras. Hebreos capítulo número 13, versículo 17. Y como estamos en estudio bíblico, sé que ustedes allí están conmigo revisando las escrituras. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí podemos observar algo importante, y es que hay un mandamiento hacia la iglesia directamente, que la iglesia obedezca a sus líderes, a sus dirigentes, a quienes los presiden. Y no solamente ellos, sino que se sujeten a ellos. Ese es un deber de una comunidad bíblica. Es deber obedecer a los pastores que Dios le ha dado. Hoy en tiempos de celebridades, como nosotros vemos, hay predicadores
muy célebres en la internet, hombres que son muy elocuentes y son regalos de Dios que Dios ha dado a la iglesia. Sin embargo, muchas veces la iglesia respeta más este tipo de pastores que los mismos pastores que el Señor le ha dado a la iglesia local. Y eso es anarquismo, eso es rebelión, eso es desacato a lo que Dios dice. Ahora, hay una cosa, y es que aquí no está hablando de que deben sujetarse simplemente a los pastores de la iglesia universal. Cada iglesia local tiene una pluralidad de ancianos. Y el mismo escritor a los hebreos dice, ¿por qué? Dice, porque ellos velan por vuestras almas, ¿sí? Ellos vigilan vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Dice, para que lo hagan específicamente los pastores con alegría. Pues cuando una iglesia no se sujeta a los pastores se quejan y esto no es provechoso. Pues aquí podemos ver cierto orden en la comunidad cristiana primitiva. Los pastores deben ser obedecidos en la iglesia y esto es un deber no solamente de las mujeres, sino de los hombres y de todos los creyentes, ¿cierto? Aquí vemos nosotros entonces que la sujeción no es un asunto solamente para las mujeres. Las mujeres y los hombres debemos sujetarnos a los pastores, porque ese es el orden que ha establecido Dios en la iglesia, como en cierto modo, como autoridades espirituales. Ahora, con esto no estoy diciendo que nosotros los pastores funcionamos de la misma manera que funcionan los magistrados, ¿cierto? Pero sí tenemos algo en común, porque nosotros como jueces espirituales muchas veces hacemos que la ley del Señor se cumpla, pero no imponiendo nuestras leyes, sino específicamente las leyes que el Señor nos ha dado por medio de las Escrituras. Entonces es un deber de la iglesia como comunidad santa que se sujete a sus pastores como autoridades espirituales. Allí el escritor les instruye a ellos a que obedezcan, a que se sujeten, a que no les desacaten o los tengan en poco o en poca estima. Entonces es importante notar que ya hemos visto en Efesios capítulo 5, versículo 21, sobre la sujeción unos a otros, Romanos 13:1, sobre la sujeción a las autoridades, deber de hombres y mujeres, Hebreos 13:17, en la iglesia local, la sujeción a los pastores, y en Efesios capítulo 6, versículo 5, podemos ir allí, Efesios 6, 5 al 8, y revisar este pasaje también. Estoy dándolo de manera panorámica y estoy contextualizando la sujeción para que no haya esa idea de que es que a nosotras las mujeres nos tienen a un lado, es que a nosotras las mujeres somos poca cosa dentro de la iglesia, es que las mujeres no tenemos autoridad dentro de la iglesia y es que yo en el hogar simplemente tengo que callar y guardar silencio porque yo soy un cero a la izquierda. No es así. Entonces nosotros los hombres cuando nos llaman a sujeción, entonces también actuamos de la misma manera. No. Una mujer cristiana y un hombre cristiano tienen claro la sujeción y no les queda difícil sujetarse porque si están llenos del Espíritu Santo. Si no, pues específicamente sí, evidentemente sí. Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8. Dice, siervos, obedeced, está hablando directamente a los esclavos, a los servidores. Recuerden que en aquellos tiempos no solamente el hogar estaba compuesto específicamente de hombre, mujer, sino que también el cabeza de hogar, los matrimonios, muchos de ellos tenían sirvientes. Entonces aquí Pablo se dirige a los siervos cristianos. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Mire que Pablo nuevamente se enfoca de la misma manera que le dice a la esposa, le dice a los siervos, le dice que deben servir no al ojo, sino que deben servir como si lo estuvieran haciendo directamente al Señor y no a los hombres. Luego el 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y bueno, lo de los amos será en otra oportunidad. Entonces aquí Pablo, en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8, aquí insta al creyente como deber cristiano que se sujete a sus amos terrenales. En nuestro tiempo sería a los jefes, a los dueños de las empresas donde trabajamos. Y no porque ellos sean señores de nosotros y nos hayan comprado como esclavos, porque no estamos en el contexto de la esclavitud.
Pero sin embargo, el principio sí trasciende al hecho de que en nuestros días las sociedades funcionan laboralmente con un empleador y un empleado. Y por lo tanto, es deber de todo cristiano sujetarse a su jefe inmediato o al que, no solamente a su jefe inmediato o al dueño de la empresa, sino al que éste le asigne como representación de él, así sea el más nuevo. Es deber del cristiano hacerlo. Y sea hombre o mujer, debe sujetarse a un supervisor de zona o de área, bueno, qué sé yo. Esta sujeción tiene un desafío, claro está. Esto tiene un desafío y el desafío consiste en que hay jefes tiranos y ahí está el desafío. Entonces, cuando un cristiano tiene un jefe tirano, ¿cuál debe ser la actitud frente a este jefe tirano? ¿Cierto? El mandato es que el creyente se debe sujetar y como el apóstol Pedro lo dice, la sujeción no solamente debe ser a los amos buenos y afables, sino también a aquellos que son difíciles de soportar. Primera de Pedro 2:18. Pues aquí se nos insta tanto a mujeres como a hombres la sujeción, la sujeción. El anarquismo empresarial ha llevado hoy a tener sindicatos, no es común, no es en el contexto que vemos aquí, parece que sí había cierta tendencia a la insubordinación, pero es más común hoy a este tipo de sindicatos que generalmente están gobernados por manos inescrupulosas, ateas, que no tienen en cuenta a Dios y que generalmente lo único que hacen es generar una revolución empresarial y destruir empresas, tanto que muchos jefes han llegado a declararse en quiebra por causa de la insubordinación de sus empleados. Claro, aún jefes que posiblemente no sean tan buenos. Creo que si nosotros nos sujetamos, vamos a, obviamente, a honrar al Señor. Y les dejo que lean Primera de Pedro 2 en adelante. Y para terminar, el contexto acerca de la sujeción tanto del hombre como de la mujer en Efesios, nuevamente, volviendo a Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3, vuelve otra vez a hablar de la sujeción. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo aquí instruye a los hijos a obedecer a sus padres. En el versículo 1, el apóstol Pablo, al parecer, se enfoca en el cabeza de familia, en el que es la cabeza del hogar, que los hijos deben obedecer en el Señor a sus padres, es decir, género masculino, y luego en el versículo 11 habla de honrar tanto a la mujer, a la mamá, al hombre, perdón, como a la madre. Entonces, aquí él instruye a que los hijos obedezcan a sus padres y Pablo dice que esto es justo. Ahora, como vuelvo otra vez a traer el contexto, los escritores judíos grecorromanos estaban unánimes en que los hijos debían honrar a sus padres. Eso era común allí también. Y que a la vez debían obedecerles, al menos específicamente en el contexto grecorromano, hasta que crecieran. El mandato de honrar a los padres estaba también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, un pasaje claro que podemos ver se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 12 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, que tiene que ver específicamente con el quinto mandamiento. Y no solamente se le dio a la nación que salió de la esclavitud inicialmente, sino a la postrera generación y esto pues perpetuamente hasta hoy, no solamente a los israelitas, sino a nosotros. Ahora, este mandamiento de honrar a los padres es el principio, puede ser tomado como el principio o el comienzo para amar al prójimo. ¿Dónde empiezo yo a amar al prójimo y quién es mi prójimo? El prójimo directo mío es mi papá y mi mamá. Ese es mi prójimo. Luego mi círculo familiar cercano, luego mi círculo más lejano, luego mis vecinos y luego la sociedad. Y la Biblia nos manda a amar al prójimo. Pero Pablo específicamente dice que hay que obedecer. Entonces, incluía esto vivir de tal manera que ellos fueran honrados por una sociedad piadosa, específicamente en el contexto de la teocracia de Israel. Allí en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21, para que lo lean. Para muchos escritores judíos, creían que honrar a los padres era un mandamiento, uno de los mandamientos más importantes y traía promesa en sí mismo, la vida. El hijo que en el Antiguo Testamento no obedecía a sus padres era exterminado y era eliminado. Entonces, al mismo tiempo, los hijos eran enseñados a menudo por medio de palizas
lo que era habitual en la crianza y educación de los niños. Y se consideraba que los padres eran responsables de su educación. Pablo cuenta entre la minoría de escritores antiguos que desaprobaba una disciplina excesiva, una disciplina empezando por las palizas. El versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí dice, no dice, denle una paliza primero. Creo que el apóstol Pablo aquí simplemente hace énfasis en algo y es en amonestar, disciplinar, criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Instruirlos a la luz de las Escrituras. Entonces, sí era responsabilidad, pero Pablo le está dando, a diferencia del contexto grecorromano y de algún contexto de algunos judíos, Pablo lo que quiere instruir es a que no se les dé paliza primero, sino que se les instruya en los caminos del Señor. Y Pablo está dentro de esa minoría que desaprobaba esa disciplina excesiva. Eso provocaba ira, provocaba desánimo en los hijos. La sociedad de griegos y romanos era aún más dura. Si los judíos disciplinaban con palizas, aún muchas veces los griegos y los romanos eran mucho más duros, específicamente con los niños recién nacidos. Dado que un infante era aceptado como persona legal solo cuando el padre lo reconocía oficialmente. Esto hablando en el contexto grecorromano. Los bebés podían ser abandonados o muertos si eran deformes en esa cultura. Interesante, ¿no? Los primeros cristianos y los judíos se oponían unánimemente tanto al aborto como al abandono, porque eso era parte del paganismo. Si un padre no quería a su hijo, pues simplemente lo abandonaba. Sin embargo, este pasaje orienta la disciplina de los menores en el seno del hogar, y no quise desviarme, pero generalmente es importante tener presente que los hijos deben sujetarse, pero nosotros somos los responsables de enseñarle también a nuestros hijos esa sujeción, y no como muchas veces lo hicimos y como fuimos educados muchos de nosotros por medio de palizas. Aunque fueron efectivas en su momento, generó en nosotros una actitud de rebeldía, y nosotros también generamos en muchos de nuestros hijos una actitud de rebeldía. Entonces la obediencia es algo que también, y la sujeción es algo que también se instruye directamente en el hogar. Ahora, todos estos pasajes estudiados nos han puesto entonces bajo el contexto de la sujeción como un deber general en el cristiano, tanto de hombres como de mujeres. Sin embargo, es importante aclarar, mis queridos hermanos, que nuestra sujeción jamás debe llevarnos, y aquí es donde quiero aclarar, porque ¿hasta dónde podemos nosotros sujetarnos? ¿Nos sujetamos a ciegas? ¿Simplemente nos mandan y tenemos que ser como borreguillos? Es importante aclarar esto, porque nuestra sujeción jamás debe llevarnos a comprometer nuestra fe, convicciones y conciencias, ya que nuestras convicciones y nuestra conciencia siempre han de estar sujetas a la voluntad de Dios, es decir, a su palabra y a su autoridad. Si alguien nos está llevando, si alguna autoridad, sea autoridad civil, gubernamental o laboral, o aún muchas veces, si podemos así entre comillas llamar a los pastores autoridades, si una autoridad nos está llevando a que violemos lo que Dios dice en su palabra, si el esposo está llevando a su esposa a que viole su palabra o la palabra de Dios, como también a subyugar la conciencia, entonces estamos en el deber cristiano también de no sujetarnos. Ahora, con esto no quiero promover una anarquía de ninguna manera. Esto debe ser tenido en cuenta siempre que en la experiencia cotidiana se nos demande sujeción. Cuando alguien nos demanda sujeción, porque la sujeción no se demanda. O sea, ningún hombre debe demandar sujeción. Simplemente el hombre o la persona se sujeta de manera voluntaria. Aunque nosotros vemos las autoridades civiles que ellos sí demandan por el anarquismo, demandan, las autoridades civiles demandan esa sujeción. En el contexto cristiano, no. Un pastor no debe demandar, es que usted tiene que sujetarse. Tiene que leerle la escritura para enseñarle, instruirle al cristiano que se sujete. Un esposo bíblico tampoco va a subyugar y a tener la tentación de subyugar la conciencia de la persona o de la mujer específicamente a que se sujete. Él simplemente modela y ella se sujetará, así como Cristo hace con su iglesia y su iglesia con Cristo. Entonces, la palabra sujeción.
¿Qué es sujeción? Vamos a Efesios 5:22, ahí está la palabra someteos. Algunos dicen que el versículo 22 suprime esta palabra en el original, en el versículo 22 de Efesios 5, sujetas. Pero la palabra en el versículo 22 sí la utiliza. La palabra someteos, esta palabra sujeción es una palabra griega compuesta de dos palabras, debajo y ordenar, es la palabra hupotazo. Y esta palabra significa ponerme a la orden de otro, eso significa. Esta palabra significa someterme, significa ponerme a la orden de otro, y es un término estrictamente militar. Este término denota poner en sujeción, obedecer, ponerme a la orden de otro, como lo decía anteriormente. Y este era el código del hogar que Pablo estaba enseñando, así como lo enseñaban los greco-romanos, así el apóstol Pablo también estaba enseñando este código en el matrimonio. Y debe tenerse presente, ¿para qué? Para que funcione el matrimonio. Podemos ver cómo el matrimonio o el hogar está compuesto de mujeres, maridos, hijos y siervos. Entonces, cuando nosotros miramos el versículo 21 de Efesios 5, está hablando de someterse en unos a otros en el hogar como código, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo. Y esto debe ser entendido de la siguiente manera, que la cabeza de cada hogar es importante y fundamental para su funcionamiento, en este caso, el hombre, así como Cristo es fundamental e importante para la iglesia. Por lo tanto, el someterse en el orden que Pablo lo está presentando es el siguiente. Allí en Efesios capítulo 5, versículo 21 al 6-9, Pablo está enseñando que las esposas deben respetar este código, sujetándose a sus esposos. Y no solamente está en Efesios 5, 22 y 23, como lo leímos, sino en Colosenses 3, 18 y Primera de Pedro 3, 1. El orden es ese, las esposas deben respetar este código. ¿Cuál? La cabeza, sujetarse a la cabeza. Sujetarse a su esposo. Los hijos deben respetar este código. ¿A quién deben empezar a sujetarse? A sus padres, a su papá, inicialmente. Él es la cabeza del hogar, por ejemplo, por lo tanto, él es el que está dirigiendo el timón de ese barco que es su familia. Y los hijos deben obedecer o respetar este código, de acuerdo a Efesios 6, del 1 al 3, comparándose con Colosenses 3:20. Y luego, por último, Pablo presenta que esa sujeción también debe ser respetada, o este código debe ser respetado por los siervos. Los siervos se deben sujetar a sus patronos o a sus amos terrenales, como lo dice Colosenses 3, 22 al 25. Como podemos ver, todos los miembros de la familia se deben someter a la cabeza. En la lista está la cabeza, el varón, y luego la esposa debe sujetarse. La primera que debe modelar la sujeción y el respeto de la esposa. Ella se debe a su esposo en sujeción. Por lo tanto, ella no debe socavar el liderazgo que Dios le ha dado al hombre para que lo ejercite aún como beneficio en ella misma. Hay momentos donde la mujer no sabe qué hacer respecto a decisiones y sin embargo consulta y debe consultar con su esposo. Hay mujeres que socavan el liderazgo de sus esposos. Y eso es contrario al código que Pablo está estableciendo en este pasaje. A una mujer le queda fácil sujetarse a un policía, le queda fácil sujetarse, bueno, en este tiempo no, en tiempos pasados, 20, 30 años atrás, posiblemente sí se veía esto, o 25 años atrás. Hoy no. Hoy los principios morales se han perdido, los principios espirituales, los principios bíblicos han llevado a tal punto que hoy hay una terrible confusión al respecto. Una terrible confusión. Los hombres socavan la autoridad. Los hombres y las mujeres socavan la autoridad. Pero es importante tener presente que, de acuerdo a lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, la mujer, la esposa, no debe socavar el liderazgo que Dios le ha dado a ese hombre. Y es una gracia. O sea, que un hombre la dirija a usted como esposa es un regalo de Dios también. Obviamente que esta sujeción está restringida, a menos que esta posición dada por Dios al hombre generalmente socave también la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, pues, la mujer va a tener su límite y eso lo explicaremos más adelante. Pues a menos que esta posición dada por Dios se observe o no se observe, si no se observa este código para que funcione el hogar y funcione la sociedad, habrá confusión. El hogar tiene que tener un líder
y Dios ha encargado su dirección al esposo y desde la creación. Dios crea primero a Adán y luego le crea la ayuda idónea. Adán lo pone en el huerto del Edén y luego allí en el huerto del Edén le crea a su esposa de una costilla. Ahora, cuando vemos nosotros que Dios ha establecido un liderazgo, que hay un líder y que Dios ha encargado esa dirección, Dios mismo lo hace responsable del orden en su administración. Es decir, que cuando un hombre no está ejerciendo esa función de manera responsable, las cosas en su familia, en su casa, van a estar desorganizadas. Se va a perder mucho si el hombre cede al gobierno de su esposa, y eso es lo que nosotros estamos viendo. Tuviéramos nosotros menos consejerías familiares si el hombre no hubiese perdido el gobierno o el liderazgo de su esposa. Ahora, cuando hablamos nosotros, como la Biblia lo dice, que la mujer se ha de sujetar, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 22, que las casadas han de sujetarse a sus esposos, esto no significa que la Biblia le está dando permiso a un hombre para ser un tirano doméstico, de ninguna manera. Tampoco para que trate a su esposa como una sirvienta. Su dominio debe ser llevado a cabo con amor hacia esa mujer, a ese vaso delicado. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, después de que Pedro habla de la sujeción de la mujer al hombre inconverso, luego dice allí a los hombres cristianos y de la misma manera, o maridos igualmente, vivir con ellas de manera comprensiva, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia y la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay hombres que tienen una distorsión respecto al oficio o a la buena administración de liderazgo en el hogar, tanto que se han sentado como tiranos, dictadores domésticos, tratan a su esposa como la sirvienta, no dirigen con amor. Simplemente ellos no son sabios para vivir con sus esposas, pero sí esperan de sus esposas que se les sujeten, y lo que va a haber es más anarquía, más rebelión. Y específicamente estas mujeres aún creyentes se dejan llevar por el pecado residual, lamentablemente. Es lamentable que esto esté ocurriéndole a un gran número de mujeres cristianas. Y un gran número de mujeres cristianas comúnmente no pasan la prueba de la sujeción. Este pecado es tan natural también, no solamente en los matrimonios que no son creyentes, sino también en matrimonios cristianos. No dudo de la conversión de muchas mujeres porque no se sujetan. Más bien dudaría del buen desempeño y liderazgo que el hombre está desarrollando como cristiano en su hogar. Este pecado maligno, vicioso, de insubordinación es tan natural en los matrimonios cristianos que el día que ella no autoriza o dirige algo en el hogar, cuando su esposo está presente, y lo decía la semana pasada, lo enseñaba, se ve como si algo extraño estuviera ocurriendo. Incluso sus hijos ven, oye, ¿qué pasó? Mi papá, ¿qué pasó? Hoy mi mamá no dijo nada, mi mamá no autorizó nada, mi papá lo autorizó, oye, aquí está ocurriendo algo extraño. Mis hermanos, recordemos que la falta de sujeción no es más que una expresión de orgullo o de altivez. Hay una sola excepción en la aplicación de esta regla, ¿no? Ya lo hemos dicho y vuelvo otra vez y lo repito. El esposo manda, cuando el esposo manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, entonces ahí sí hay una excepción. Cuando el esposo manda lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios manda, hay una excepción, porque primero está obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo ha de sujetarse una mujer a su esposo? ¿Cómo ha de hacerlo? Quiero que consideremos el respeto de la esposa por su esposo tal como va apareciendo en las Escrituras. En primer lugar, ella debe respetar a su esposo como la iglesia respeta a Cristo. Ya lo hemos leído allá en el versículo 24, versículo 22. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, como al Señor.
Así que, como lo dice aquí, en el versículo 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y abundan los ejemplos de esto, especialmente de gente sabia y buena. El apóstol Pablo parece decir que es el deber de la mujer sujetarse a su esposo, así como la iglesia debe sujetarse a Cristo. Pero la pregunta es cómo se sujeta la iglesia a Cristo. Miremos lo que dice al comienzo del versículo 24. El adverbio así. Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El adverbio así nos indica que el prototipo de la mujer para la sujeción del hombre es claramente la iglesia universal. Ella se sujeta a su Señor en todo. Por lo tanto, esta sujeción no es que se sujete a él en lo que a ella le parezca o en lo que su apetito le permita, sino que cuando ella lo quiere. Pero, ¿qué está pasando? O la pregunta es, pero ¿qué pasa cuando hay algo que a ella no le parece prudente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay algo que a ella no le parece prudente? ¿Cómo debe actuar la esposa frente a su esposo cuando está en desacuerdo con las decisiones que él va a tomar? ¿Cómo debe actuar ella? ¿Se debe sujetar o no se debe sujetar? ¿Cómo debe actuar? La esposa debe razonar con tranquilidad y este es el consejo que se debe dar. Y los puritanos daban este consejo. La esposa debe razonar con tranquilidad y debe demostrarle sus desventajas. Pero si no puede convencer y satisfacer a su esposo, a menos que haya un pecado por medio, tiene que someter su razonamiento y voluntad a él definitivamente. Por lo tanto, mis hermanas, un espíritu contradictorio que actúa de mala gana no corresponde a la esposa cristiana. Deja una herida en el corazón de él y la culpabilidad en ella si es cristiana, porque por lo general es una señal de orgullo y engreimiento y causa zozobra en la familia, lo cual es una maldición. Ahora, si el gobierno del esposo es demasiado pesado, porque muchas veces como hombres hacemos nuestro gobierno demasiado pesado, es mejor que ella deje que él le rinda cuentas por su severidad a Dios, a que ella tenga que rendir cuenta por su desprecio a su esposo. Entonces es la forma. La esposa debe razonar con tranquilidad y demostrarle a su esposo las desventajas de la decisión que va a tomar. Pero si en algún momento por la terquedad de él no puede convencerlo, porque muchos aún cristianos tenemos esa tendencia y malos hombres a ser tercos, pero si ella no lo puede convencer y satisfacerlo a él, hay que hacer algo. Someta su razonamiento, hermana, y su voluntad a él. Sujétese, recordando que un espíritu contradictorio que actúa de mala gana, porque muchas mujeres dicen, pues yo mejor me quedo callada para no llevar la contraria. Eso no corresponde más que a un silencio contradictorio. Esto va a dejar una herida, como lo decía anteriormente, en el corazón de él. Va a generar culpabilidad en ella luego de que las cosas se arreglen. Y simplemente lo único que va a mostrar es una señal de orgullo y engreimiento. Esto va a generar maldición en el hogar. Ahora, ella no solamente debe respetar a su esposo como la iglesia respeta a Cristo, sino en segundo lugar, ella debe respetar a su esposo también con sus palabras. Con sus palabras. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo capítulo 12, versículo 34. Mis hermanos, si hay ese temor y respeto interior en su corazón, como Dios lo requiere, será evidente en las palabras que usted le dice a su esposo. Si hay temor y respeto, vuelvo otra vez a repetir esto porque es importante, si hay temor y respeto interior en su corazón, como Dios lo requiere, si usted es una mujer casta y respetuosa, será evidente esa castidad y ese respeto o esa honra, esa reverencia a su esposo en las palabras que usted dice. La misma ley que se aplica al corazón, en este caso también se aplica a la lengua, porque el corazón gobierna la lengua. El escritor de los Proverbios dice que una persona con un corazón justo piensa para responder, pero los impíos derraman malas cosas. Proverbios capítulo 15, el versículo 28. Y quiero que vaya con su Biblia allí y lo lea.
Proverbios capítulo 15, el versículo 28. Dice, el corazón del justo el corazón del justo piensa para responder. Y esto aplicado específicamente, a pesar de que es un proverbio aplicado a la mujer, es importante tener presente, porque estamos hablando de la mujer, ella piensa para responder. Ella no suelta la boca, controla y gobierna su corazón para que su lengua sea controlada. Entonces, una de las cosas que hace el corazón del justo es que no responde con facilidad y con ligereza, sino que piensa antes de hablar. Y por lo tanto, si usted es una mujer justa, una mujer creyente, si su esposo llega malhumorado, si llega con problemas a su casa, antes de responder, si él le pregunta algo y aún de mala gana, siempre piense para responder. Mire que el texto no dice que no responde el justo. El texto dice que el justo piensa para responder. Entonces es aquí donde debe aflorar nuestra regeneración, en la práctica de nuestra boca, en la práctica de nuestros pensamientos. El escritor de Proverbios dice que una persona con un corazón justo entonces piensa, y si tú eres una mujer justa, antes de responder con dos piedras en la mano, antes de responder con ironía y muchas veces con sarcasmo, es importante que lo pienses si es correcto o justo hacerlo. Porque si usted lo hace, mire lo que dice la siguiente parte del versículo. Dice, mas la boca de los impíos sí derrama las cosas. El impío no tiene control ni dominio propio. Una mujer que no tiene control ni dominio propio, que es respondona, esta mujer va a mostrar un corazón impío. Va a mostrar por sus palabras lo que hay dentro de su corazón. Hay mujeres, aún dentro del contexto de la iglesia, que son respondonas aún en medio de agitaciones en el hogar. Responden con 2, con 3, con 4, hasta con 5 piedras en la mano. La esposa debe dirigirse a su esposo con amor y con respeto, como lo dice la escritura allí en la epístola a los Efesios. Con amor y respeto. Ella lo debe hacer así. Tanto en la casa como fuera de ella, la mujer se debe distinguir por el amor y por el respeto, pero más especialmente en su casa. Hay mujeres que le ponen apodos a sus esposos, o les gritan o se burlan de ellos. La mujer cristiana no debe ponerle apodos a su esposo, ni tampoco gritarle, ni delante de sus hijos, ni en la intimidad, como tampoco burlarse de él y hacerlo ver como un estúpido. Hay muchas mujeres que generalmente hacen eso con sus esposos. Los ponen en ridículo delante de sus familiares más cercanos, delante de la sociedad, y sus esposos son vistos como tontos. Eso no es de una mujer piadosa, de una mujer justa. El apóstol menciona un ejemplo vivo allí en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 6, y vea cómo era que Sara obedecía a Abraham. Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Allí en Primera de Pedro 3:6 dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien. Y qué interesante, porque parece que sí hubo una reciprocidad en cuanto a sujeción, porque recuerdo que Sara se sujetaba a Abraham, pero Abraham también se sujetaba a su esposa, no en el sentido como Pablo lo presenta, sino que la escuchaba específicamente. Y no era porque se sujetaba y perdía la autoridad de ser el esposo que era, de ninguna manera. Mis hermanas, ninguna esposa es demasiado grande o buena como para no imitar el ejemplo de Sara. Hablaba respetuosa, las críticas a su esposo, que con su propia vergüenza. Honra y respeto se mata. Por lo tanto, para terminar y cerrar esta noche, porque ya no tengo más tiempo, el tiempo nos apremia, las palabras de la esposa hacia su esposo deben ser llenas de respeto. Ella tiene que evitar, en primer lugar, hablar en exceso.
Las mujeres hablan demasiado y con esto no estoy siendo machista. La mujer tiene que evitar hablar en exceso, interrumpir ridículamente a su esposo mientras él está hablando y responder con 10 palabras cuando una le hubiera bastado es algo necio. Mis hermanas, el silencio demuestra más la sabiduría de una mujer que las palabras. Y la que es sabia es una mujer de pocas palabras. ¿Quiere identificar usted una esposa sabia? Es una mujer de pocas palabras. Es una mujer que cuando su esposo está opinando o hablando, ella guarda silencio. Mis hermanos, aunque muchas mujeres conocen Biblia y saben Biblia y sus esposos saben muy poco, aunque ella pretenda o parezca ser religiosa, si no controla su lengua, como dice Santiago capítulo 1, versículo 26, su religión no tiene significado. Entonces, las palabras juegan un papel importante. Hay hombres que lo he visto porque he compartido con matrimonios, sino porque esté juzgando los matrimonios con quienes he compartido, y matrimonios cristianos donde él está hablando y ella inmediatamente incursiona cortando la conversación que se estaba teniendo con su esposo. Eso muestra la insubordinación y rebeldía que hay en ella. Es importante que ella pueda opinar, claro que sí, porque la mujer puede opinar, pero es importante no interrumpir de manera ridícula mientras él está hablando. Otra cosa que tienes que evitar, hermana, a modo de aplicación, es que tú tienes que cuidarte de que tus palabras sean de calidad. Es decir, que tus palabras sean humildes y respetuosas. Porque el gran deseo de la esposa debe ser un espíritu afable y apacible. Y si el del hombre también es de gran estima, ¿se imagina usted? Vamos a Primera de Pedro para poder revisar esto. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Y qué interesante, porque una mujer que tiene un espíritu afable y apacible, el hombre la tendrá de gran estima. Va a ser una mujer estimada y no subestimada. Entonces, es importante tener presente estas cosas. Mis hermanas y hermanos, creo que por hoy vamos a dejar allí, continuaremos con este tema importante que estamos viendo nosotros sobre el rol de la mujer en la iglesia. Entonces, lo que vimos hoy, continuaremos viendo la próxima semana, es que la mujer bíblica que cumple su rol se sujeta a su esposo, respetando el liderazgo de su esposo, entendiendo que el liderazgo no es solamente la sujeción, perdón, no es solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Y que la sujeción debe estar organizada en el hogar, debe ser enfocada en la cabeza, en la esposa, en los hijos. Y como no tenemos siervos en este tiempo, pues específicamente sí en el hogar se debe funcionar de esa manera. ¿Y cómo debe una mujer sujetarse a su esposo? Respetarlo como la iglesia universal respeta a Cristo. Por lo tanto, debe mirar la iglesia, la mujer debe mirar la iglesia universal. ¿Cómo es que la iglesia universal obedece? Ella también debe respetar a su esposo y ella debe respetar a su esposo con sus palabras. Y es aquí donde quedamos para la próxima semana. En tercer lugar, ver que ella ha de respetar a su esposo demostrando ese respeto que tiene hacia él. De hecho, no solamente de palabras, sino de hecho. Vamos a orar entonces en este momento, rogándole a nuestro Dios que nos ayude en nuestros matrimonios, que podamos construir matrimonios sólidos, firmes, llenos de la gracia de Dios, que puedan engranar con las escrituras o que las escrituras sean importantes para nosotros. Por lo tanto, quiero que allí todos los que están, oremos. Amado Padre, te damos gracias en esta noche porque nos has enseñado, nos has instruido y también nos has corregido. Reconocemos que nos falta y nos falta demasiado. Entendemos que sin tu ayuda no lo podemos lograr. Hoy tanto has tratado el corazón de las mujeres como el corazón de los hombres, aunque
nos hemos especialmente enfocado en la mujer. Señor, queremos ser dóciles a tu palabra. Queremos dejar que nuestra voluntad pueda ser rendida a tu palabra y a tu voluntad. Queremos que tú seas la cabeza nuestra como esposos y que nuestras esposas también se puedan sujetar a nosotros. Señor, es una evidencia de ser lleno del Espíritu Santo. Si tu palabra ha llegado al corazón de las hermanas, Señor, ruego para que ellas puedan vivir estas verdades y nosotros también, como hombres, estas verdades y las atesoremos en nuestro corazón, recordando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, como modelo de amor y una iglesia universal que se sujeta de manera incondicional a su gran esposo que es Cristo. Reconocemos nuestro yerro, nuestros pecados, nuestras maldades y venimos ante ti pidiéndote, Señor, que nos ayudes y que ayudes a nuestras hermanas a sujetarse a sus esposos, a respetarlos con sus palabras, con sus acciones y a someterse al liderazgo de ellos. Doy gracias a ti, Señor, por esto, en el nombre de Jesús. Amén.